Bienvenidos a GaTraders al episodio número 22 de esta serie de videos. Vamos a estudiar y analizar juntos el día número 28 de enero del 2025. Si vuelvo a temporalidad diaria, lo que vamos a visualizar dentro de esta temporalidad es un detalle particular, y es que luego de haber tenido este barrido, un alcance a las mechas que se encontraban en la neutralización, parte del movimiento bajista que les había mencionado en los videos anteriores, ahora tenemos el precio en medio de dos niveles. El primer nivel va a ser este mínimo, que era el mínimo más allá del origen de este desequilibrio. Y el segundo nivel que voy a marcarme va a ser este mínimo. Muchos se preguntarán, Ángel, ¿por qué te marcas ese mínimo? Me marco este mínimo porque este es el mínimo del primer rango en equilibrio que se generó después del inicio del movimiento alcista. Puedo borrar ahora este nivel y enfocarme en lo que suceda en medio de estos dos niveles. También podría marcar este Fair Value Gap y de esa manera tener una idea del por qué se generó este rango en equilibrio o este cambio en el estado de entrega o esta vela bajista en definitiva. Recuerden que hay etapas en la creación de la información en la que nosotros debemos reducir nuestro rango operativo debido a que yo les he mencionado en videos anteriores que si el precio va a subir, los cierres de las velas bajistas no deben ser más bajos que los cierres de las velas bajistas anteriores. O mejor dicho, los cierres de las velas bajistas recientes no deben ser más bajos que los cierres de las velas bajistas anteriores. Si esto es así, entonces este día debería ser alcista. Pero lo que a mí me va a dar un indicio del por qué este día puede ser bajista es ver cómo se genera acción de precio que supera ese mínimo. No me importa la acción de precio que ya se generó por debajo de ese mínimo debido a que el precio cerró por encima de él. Ahora lo que me interesa es cómo cierra este día, y eso es lo que vamos a analizar desde una hora. Al dirigirme a temporalidad de una hora, me encuentro con una acción de precio que ya habíamos estudiado en el video anterior, en la clase anterior. Dense cuenta que el precio está subiendo con equilibrio. Esto nos lleva eventualmente a pensar que en determinado momento se va a generar un desequilibrio. Y claro, el que no tiene aún noción de los conceptos y de cómo armar este rompecabezas puede decir, pues ese desequilibrio tiene que salir o para arriba o para abajo. ¿Qué nos hace pensar o qué nos puede hacer pensar que el desequilibrio va a salir en dirección alcista y o qué nos puede hacer pensar que el desequilibrio va a salir en dirección bajista? Lo primero es que nosotros podemos continuar utilizando las áreas de referencia que ya nos habíamos marcado en el pasado debido a que si funcionaron o si se generó alguna reacción alrededor de estas áreas de referencia en el pasado, también se va a generar una reacción en el futuro. Es decir, yo puedo trasladar este Fair Value Gap que estaba debajo de ese origen de VC diario, o mejor dicho, no es el origen del VC diario, este es el mínimo diario. De esa manera yo puedo filtrar hacia dónde se va a dirigir el precio. También va a ser importante que ya desde la perspectiva de temporalidad de una hora marque esta neutralización de máximo, que es importante puesto que refleja que el precio ha dejado una huella por encima de ese mínimo. Adicionalmente, lo que tengo como referencia desde la perspectiva de temporalidad de una hora es el mínimo de este día actual, mínimo que de no romperse va a hacer que el precio continúe subiendo. Ese sería el sustento, lógicamente. Pero cuando yo digo, si ese mínimo no se rompe, quiere decir que el precio va a seguir subiendo, es como una frase que no tiene mucho sentido debido a que lo que yo estoy decretando es que, bueno, ok, es como la explicación de lo que tú aún no ves. Pero que, lógicamente, si le damos a Go To y avanzamos hasta el final del día, nos vamos a enterar. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué tiene que pasar? Veamos lo siguiente. En la parte inferior de la acción de precio del día actual, nosotros no tenemos ningún desequilibrio en forma de bici. Es decir, que si el precio va a subir, se tendría que formar un desequilibrio en este momento.
Cuando hablamos de anticipar un movimiento alcista, hablamos de que el precio dentro de un rango en equilibrio se puede mover hasta el extremo de él y allí es en donde tú decides, porque este es un punto de inflexión en el que debes tomar decisiones, colocar la operación en compra. Y lo que tiene que pasar inmediatamente después o relativamente después de haber colocado tu operación en compra es ver que se forma un desequilibrio en forma de vice. Si yo decidiera trazarme, por ejemplo, en temporalidad de un minuto, este Fair Value Gap o el BPR anterior o un order block o etcétera, un OTE del mínimo del día actual al máximo del día actual, y decidiera colocar mi operación y el precio comenzara a subir, esto es válido desde la perspectiva del planteamiento de una operación en compra y tiene todo el sentido del mundo que lo hagas, puesto que estarías siguiendo las pautas de la teoría y además tú ya sabes qué tiene que pasar para que tu operación sea exitosa. No estarías tomando una decisión porque sí. Lo que voy a hacer entonces es avanzar en el gráfico, mejor dicho. Yo creo que voy a avanzarlo directamente hasta el final del día, algo que no hemos hecho. De hecho, hasta ahora siempre hemos avanzado de 9:30 a mediodía. Pero ahora voy a avanzar el gráfico hasta el final de la sesión, es decir, hasta las 5 de la tarde. Lo que vemos aquí es una acción de precio particular debido a que nosotros, en lugar de que tengamos o hayamos tenido un movimiento alcista directamente desde el área marcada, que podía también ser este BPR, si nosotros hubiéramos hecho el planteamiento de ese mínimo no se tiene que romper para que el precio suba y hubiéramos colocado una operación en compra, el precio nos hubiera sacado y hubiera subido. Esto a muchos les hubiera generado coraje. Pero más allá del coraje que esto te pueda generar porque te pasa mucho en la vida real y no lo backtesteas, pese a que te pasa, veamos cuál es el mensaje. Nosotros en temporalidad diaria habíamos encerrado al precio entre dos niveles diarios, el mínimo de este rango en equilibrio y este mínimo debajo del origen del bici, que es un nivel que borre. En este caso nosotros vemos como el precio supera el mínimo de este rango en equilibrio. Pero para yo entender por qué reacciona allí, también tengo que mirar en temporalidad de una hora la acción de precio que hay alrededor de ese nivel en la estructura del día anterior. Lo que yo miro aquí es que yo tengo equilibrio. Entonces, mientras muchos se van a fijar únicamente en el rango en equilibrio del día actual, se van a perder o van a perder la vista de los rangos en equilibrio que también tienen en temporalidad mayor. Supeditar mi análisis solamente a una estructura de 5 minutos sin revisar la estructura de una hora sería irresponsable, pero es parte de los errores que en tu proceso vas a cometer. Y yo ya te he dicho en algún video anterior, si dentro de un rango en equilibrio tú tienes mínimos, aunque este sea un mínimo diario, este sí se puede romper. Pero este es el que no se debe de romper y además este tiene un plus, que este es un mínimo que ya está en un bici abierto, bici cuyo origen es este nivel y cuyo fin está en el mínimo de esta vela bajista. Mínimo en el bici, ruptura de máximo, constitución del input, no se cubrió ese bici y adicionalmente lo que acá podemos notar, si yo me acerco en temporalidad de una hora a toda esa estructura, lo que yo voy a ver es que el único Fair Value Gap que existe es el de la parte superior, el que empieza aquí y termina aquí. Voy a verificar con las etiquetas de precio. De hecho, acá también tengo un Fair Value Gap bastante pequeñito. Sí, es un Fair Value Gap debido a que el límite superior está en los 33.75 y el límite inferior está en los 32.50. Eso quiere decir que este es un Fair Value Gap milimétrico de alrededor de 1.25 puntos o 5 ticks. Borro. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo filtrara de manera específica los Fair Value Gaps dentro de este desequilibrio, eso quiere decir que este Fair Value Gap sí se podía cubrir debido a que es un bici en premium, se cubre y lógicamente lo que va a detener al precio van a ser los BPRs avanzados que hayan en medio antes de que alcance el último Fair Value Gap. Pero dentro de este contexto en temporalidad de una hora,
Esta narrativa tiene sentido debido a que este fair value gap además se encuentra por debajo del área que nos habíamos marcado en temporalidad diaria, que es un BPR, pero que tiene mucho sentido trazar debido a que es un fair value gap antes de la ruptura. Este fair value gap se podía cubrir perfectamente para propiciar que el precio continúe cayendo. Sin embargo, al generarse un reseteo y cambio en la narrativa, cambio en la dirección, ese fair value gap se torna como soporte, en primera instancia y en todas las instancias en las que el precio se acerque a él, sin importar que en su momento haya sido superado por una mecha dentro de la temporalidad en la que lo estamos marcando. Cuando nosotros mezclamos la información diaria con la información de una hora y distinguimos a partir de qué se genera el equilibrio, fíjense ustedes que esta línea punteada en la mitad de ese fair value gap que hace de BPR, ¿vale? Es lo que me permite a mí anclar un Fibonacci desde ese mínimo hasta el máximo más alto. La contracción, el permiso que yo puedo darme de ver que este mínimo se rompa. Y si por alguna razón, fíjate en que yo no estoy haciendo estas mentorías para meterte en la cabeza que tú vas a ganar la primera operación. Yo quiero que tú te des cuenta de los errores que puedes cometer y que los cometas porque es parte de ese proceso que tienes que llevar. Si tú decides colocar una operación aquí protegiendo este mínimo diario, está perfecto y está genial, pero tener varios gráficos en pantalla, yo en este caso tengo 3 gráficos y me puedo dar rápidamente cuenta de los errores que tú podrías cometer. Si tú colocas una operación en este fair value gap que había marcado yo en un minuto, en ese BPR, o si utilizas toda esta vela y su 50% para justificarme una entrada y proteger el mínimo de este día 20, sí, bueno, la sesión del 28 de enero del 2025, que empieza el día anterior a las 6 de la tarde, lógicamente, hora americana, y ves una hora y te das cuenta del error y te das cuenta de que acá también hay un mínimo, eso quiere decir que tú estás en capacidad de volverlo a comprar. Sí, eso quiere decir que te estás permitiendo perder la primera operación, experimentar y volver a colocar otra operación. Desde mi experiencia considero que una persona está en total capacidad de meter, si gusta, varias operaciones siempre y cuando tenga un sistema de gestión que no permita que su cuenta se pierda. Eso quiere decir que en esta neutralización yo no me tengo que preocupar debido a que al tener este mínimo como el mínimo del rango en equilibrio jerárquico en una hora, yo directamente puedo colocar la operación allí. Y si yo sé lo que tiene que pasar, yo tengo que mirar que este CIBI se cubra. Yo tengo que mirar que este máximo se rompa. Y ahora es cuando el precio vuelve a ubicarse por encima de mi planteamiento inicial o de las áreas de mi planteamiento inicial. Si yo hubiera trabajado con este fair value, con ese BPR, con ese order block o con lo que sea, aquí de lo que me doy cuenta es de que el precio se vuelve a ubicar por encima de él. Si yo no coloco una operación aquí, hubiera estado en total capacidad de colocar una limit que no se hubiera activado seguramente. Pero el hecho de tener mi área de una hora también aquí me ayuda a saber hacia dónde se va a mover. Si yo vuelvo y traslado este máximo que se rompió, ojo, que es un máximo roto, no es el máximo más alto, es el máximo roto, eso también me va a ayudar a separar o a dividir los rangos en donde el precio va a rebotar. Y esa sería entonces una manera de filtrar la información dentro de un día en el que tú inicialmente haces un planteamiento, pero lo corriges.